Pues ya regresamos, Aquí. ya estamos en la siguiente semana después de haber tenido un interesante primer bloque. Y voy a ser muy rápido porque creo que ahora sí como dijeran en mi pueblo, te voy a exprimir bastante. Nos hablabas en aquella de Santiago Serrano, es decir, un poeta, un hombre oriundo de Chiapecorso, seguramente sabía... De su Chiapa. De su Chiapa, sabía tomar el Nambimbo, ¿cómo se llama? Claro. Esta asociación que existe y señalar que Suchiapa es realmente una comunidad muy importante en la historia de Chiapas, ¿no? Por sus tradiciones, por su fuerza del origen prehispánico, ¿no? En cierto modo, y también por los aportes, la marimba, salvo la cabeza horneada, que eso se discute un poquito de dónde Pero es. la mejor es de su Chiapa. Bueno, siempre lo discuto ese tema. Pero bueno, regresamos al punto. Tú has hecho historia del periodismo de Chiapas. ¿Qué periódicos y qué personajes rescataríamos con algunas anécdotas que puedan tener este ingrediente que es el sentido del humor, el manejo de la ironía o la crítica tipo caricatura en toda la historia del periodismo de Chiapas? Pues para tratar de ir colocando los bloques, ¿cómo me propones que pudiéramos ir hablando? Bueno, Chiapas, los periodistas chiapanecos no están ajenos a esa cuestión. Se descubre quizá un poco tarde, ¿no? A final del siglo XIX, que empieza a surgir la ironía en el periodismo, sobre todo en Comitán, más que en Tuxtla. En Comitán aparecen ciertos personajes con periódicos. Hay un periódico ahí que se llama El Clavel Verde, El Clavel Rojo, que hace este tipo de ironía. Hasta sus anuncios, por ejemplo, son diferentes, que se anuncian colchones usados y con hoyos, o sea, tratar de llamar la atención y vender este sentido del humor. Yo creo que el que llega a ser un periodismo es precisamente Santiago Serrano, un periodismo con mucho sentido del humor, Tomás Martínez, que son estos personajes que llaman la atención, y por supuesto de los que comentaba ya José Juan Balcázar, el maestro Gervasio, que tienen este sentido del humor. Pero ya en el siglo XIX se empieza a utilizar la palabra chiapaneca, el voceo, para ciertos textos, lo cual no se veía mal, al contrario, es una experimentación en el periodismo y se logra hacer, ¿no? Claro, de hecho en la novela hay una novela que utiliza en sus personajes, es una novela, La simiente del corsario, de César Coutinho Bezares, que fue mi maestro de filosofía, que vuelta a leer, sus personajes hablan como chiapanecos, ¿no? Porque la literatura también, y yo siento que esta suerte de rigor profesional alejaba de la forma, si tú quieres, liberta, ¿no? Esta forma desparpajada, de cómo hablamos coloquialmente sin cuidarnos, llevada a la actividad periodística. Pero independientemente de la forma, el fondo es esta manera de reírnos de nuestra realidad y ¿cuáles podrían ser estos periódicos, o revistas que tú recuerdes o que tengas registrados dentro de tus trabajos de investigación periodística? Bueno, creo que un periódico que llama la atención es La Nueva Estrella Oriente. La Nueva Estrella Oriente era un periódico que no se vendía, que se repartía y que despierta mucho interés porque se escribe de manera manuscrita. Entonces, ese contenido era una rareza total y además de manera constante, ¿no? Que se edita durante 33 años. ¿Salía cada cuándo? Diario. Digamos, si fuéramos estrictos, fue el primer diario que existió. ¿Quién lo en hacía? forma. Lo hacía un personaje tuxtleco, Romualdo Moguel, ¿no? Orantes. Romualdo Moguel Orantes. Romualdo Orantes Moguel. ¿Se ofrece oriundo de por allá, por Cintalapa? Claro, él era de Jiquipilas, ¿no? Ándale. ¿Y qué temas abordaba? Es decir, ¿daba la noticia diaria? ¿Cómo
¿Cuáles son las características de este? Bueno, este personaje es interesante porque él quiso ser presidente municipal de Tuxtla, perdió en buena lid, le gana un señor, don Álvaro Cancino, abuelo del poeta Enoc Cancino Casaonda, le gana en buena lid. En ese tiempo no había partidos políticos, por eso cuando vemos la historia del periodismo en Chiapas, vemos que proliferan muchísimos periódicos en los periodos electorales, porque los periódicos se convierten en partidos políticos. Los periódicos son desde donde se gestan las líneas de gobierno, se publican ahí el programa de gobierno de los candidatos, entonces aparecen mucho en esas temporadas. Y claro, también para apoyar a los que se quieren reelegir. Y en ese contexto surge un periódico de don Romualdo, que se llama La Nueva Estrella Oriente, y que lo publica, los 2 primeros números se publican en una imprenta del maestro Puig Pascual, el abuelo del doctor Andrés Fábregas Puig, entonces que tenía su imprenta, ¿no? Y ahí se edita. Papá de Andrés Fábregas Roca. No, de su mamá. Ah, ok. Ah, Puig, por Puig. Por Puig Puig. Puig, ¿no? Puig. Entonces, ¿Es catalán también? También catalán porque el papá del doctor Andrés pues llega ya hacia los 30, ¿no? Y se encuentra aquí en la catalana. Él viene con la Guerra Civil Española, así ¿no? Es, sí. Así es. Ok. Pero regresando al tema de Don Ruma, es decir, entonces hacen los 2 primeros libros en la imprenta. No, los 2 primeros periódicos en la imprenta y después él contiende por el Senado de la República, vuelve a perder. Entonces él se siente que ha sido defraudado, que le han robado las elecciones y decide que toda su vida la va a dedicar a exhibir a los políticos corruptos. Pero pues nadie le quiere ya imprimir su periódico, él tampoco tiene dinero para hacerlo. Entonces él decide que no va a haber ninguna barrera que obstaculice su profesión y que no importa, que lo va a hacer con los medios que tiene a la mano, que es un lápiz y pues unas hojitas de papel cebolla. Y por ahí sobreviven algunos ejemplares de la Estrellita de Oriente, porque nadie le decía la Nueva Estrella de Oriente, era un nombre muy, muy largo. Entonces todo el mundo le decía la Estrellita. Y la Estrellita se edita durante más de 30 años. ¿Tú conoces, has tenido la oportunidad de verlos? Sobreviven algunos ejemplares, sí, algunos amigos lo han tenido. Afortunadamente la familia del maestro Jesús Agripino donó su biblioteca y los periódicos que tenía ahí, y dentro de ellos llegaron y están ahora en el Centro de Documentación e Información de la UNICACH 8 estrellitas de diferentes colores. Oye, ¿y esas estrellitas en qué tono estaban escritas, con qué rigor? Porque son 33 años de perseverancia, digo, impresionante, porque me dabas un dato, ¿no? Digamos, ¿por qué permanece en el registro? ¿Por qué le merece que un académico como tú, un historiador del periodismo como tú, se ocupe de eso realmente como un hecho periodístico? Pues me llamó la atención de por qué don Ruma era tan famoso, porque muchos habían escrito sobre él, porque si había escrito un periódico a mano que difícilmente se comprende, más con esa letra manuscrita garigoleada, difícil de comprender, y una redacción también enrevesada, difícil, que solo se entiende a veces al principio. Entonces dije, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante este personaje? ¿Por qué es importante? ¿En qué condiciones estaba? Y lo que primero detectamos es que al parecer tenía un problema porque Hipólito Régora, que era metiche, que dice en sus memorias que en el manicomio de la Castañeda se había encontrado a don Ruma, joven, y le preguntan a Hipólito, ¿y vos por qué estabas en la Castañeda? Dice, bueno, yo me metieron por bolo, pero a Ruma lo metieron por loco. Sin embargo, tiene esa obsesión don Ruma de escribir. Pero es digamos, porque es periodista, dedica su vida, se lo tenemos que concebir como periodista, es un tipo muy íntegro. Cuando vienen, le quieren hacer un reportaje y le dice Marcelina Galindo Arce, a ver, don Ruma, pose usted para una foto, haga como que usted escribe. Y contesta don Ruma, es que eso es imposible de hacer.
porque sería mentir a sus lectores de manera fotográficamente. O sea, usted tiene que esperar a la hora que yo escriba para que me tome la foto. Entonces, estos ejemplos de verticalidad, pues nos llevan a un hombre que no existía. En ese momento el periodismo de los 50 empieza a tener personas que escriben, pero no es la vocación de informar ni de orientar. Empiezan a aparecer ya reporteros, lo que quieren es obtener favores del gobierno. Ajá. Y la gente empieza a hartarse, ¿no? Digamos, en la historia del periodismo chiapaneco vamos a encontrar profesionales de la información muy buenos, pero también otros que no lo son, que viven del chantaje, de la extorsión, de tal manera que en los 50 se empieza a ver al periodista chiapaneco, gran parte, un gran número de periodistas, como una de las plagas de Tuxtla, donde aquí había un periodista que trataba de obtener algún tipo de favor, y eso no lo obtenemos en Don Ruma. Rosario Castellanos dice que el loco más conocido de Tuxtla era Don Ruma. Pero lo que no se puede negar era que era un tipo que creía en lo que quería decir. Es que finalmente, digamos que su rebeldía la canalizó a la creatividad y bueno, probablemente este mundo alucinado que él vivía se tradujo en algo que creo que merece, y esto es lo que pinta a esta sociedad precisamente surrealista, ¿no? Tenemos personajes, yo recuerdo en San Cristóbal a un orador que andaba y que sale en el libro de García de León, porque cuando llego a San Cristóbal me encuentro también a un erudito que daba discursos en las esquinas, que me llamó poderosamente la atención y que era egresado supuestamente de la Escuela de Derecho. Pero bueno, la Nueva Estrella de Oriente, después yo me la encuentro, pero ya no con Don Ruma, ¿no? Tiene que ver precisamente con este libro. ¿Este es tu más reciente producción? Sí, esa es del año pasado, es la de Valdemar Antonio Rojas López, que él también retoma el nombre de la Nueva Estrella de Oriente. Y lo recordamos por muchos años publicando con este sentido del humor, con esta ironía, pues cuestiones de la vida política de Chiapas, porque me decía don Valdemar, a mí me une con Don Ruma dos cosas, la locura, pero esta locura reaccionaria, de alguna manera visionaria, son tipos alucinados, o sea, que creen en algo y tratan de insertarse y combatir y luchar por esos ideales. Entonces, lo retoma con ese mismo sentido y se convierte en un periódico, yo creo que es el periódico que mayor tiraje ha tenido de los que se han publicado en Chiapas. Llegó a publicar 30,000 ejemplares. ¿Cuál? La Nueva Estrella de Oriente de don Valdemar. ¿Cuánto, digamos, la Nueva Estrella, primero, ¿por qué Estrella de Oriente? Pues eso... Nunca lo eso nunca lo supe, pero pues él quería que alumbrara un nuevo mundo para Chiapas, ¿no? Seguramente puede venir, pero bueno, de eso no tenemos testimonios de don Ruma. Pero dijéramos, en el registro de los periódicos de mayor permanencia, pues entonces... Claro, está la Nueva Estrella de Oriente. Y en este momento ya no existe. No, ninguno de los periódicos, tanto obviamente como el primero, Don Ruma, que muere en 1956, lo deja de editar. Y una parte, creo que una de las lecturas más inteligentes del Quijote la hizo Voltaire. Voltaire decía de que Alonso Quijano no estaba loco, que normalmente después de los 50 años empieza a desfallecer las fuerzas, las ilusiones, y que si no te inventas nuevos sueños, pues estás condenado a muchas cosas. Entonces dice, Alonso Quijano, es una de las lecturas más inteligentes del Quijote, dice, no estaba loco, se inventaba pasiones para poder vivir. Entonces, yo digo, quizá Don Ruma también se inventó pasiones para poder seguir viviendo. Al no conseguir sus aspiraciones políticas, se inventó su propia ruta y vivió en ella, ¿no? Y una de las cuestiones es que logra la trascendencia, porque hoy en este programa, pues nada más y nada menos que uno de los investigadores, pues, y de los docentes de mayor reconocimiento en esta universidad, pues me está dando a mí realmente una información, y yo creo que al auditorio, una información valiosísima sobre nuestro ser chiapaneco, porque
Y además es una reflexión bien interesante porque hoy se le llama reingeniería del ser, reinventarse después de los 50, y suena como esta etapa del ser humano en donde se consiguen los propósitos del cumplimiento de los deberes y bueno, y viene el desafío de la vida que sigue en qué, ¿no? Claro, decíamos, de esto me remito otra vez al Quijote, porque los periodistas, los escritores, cuando llega la etapa final de Don Ruma, cuando está internado en el Hospital General, luego lo llevan a su casa, cuando cubren la muerte de Don Ruma, dicen que como el Quijote había recobrado la lucidez, ¿no? Entonces, lo comparan, siempre esta comparación entre Alonso Quijano y Don Ruma es permanente a partir de los 30 hasta los 50. Y nunca tuvo su Sancho. No, le faltó ese elemento. Le faltó el distribuidor del periódico porque él era redactor, era reportero y distribuidor. Le llamaba la calavera a él. Y en los 50, cuando yo no tenía dinero, él vendía, por vez primera le empieza a vender el periódico con el agregado de que él leía el periódico, las noticias. Entonces, quien pagaba sus 5 centavos por el periódico, le leía el ejemplar completo. Yo no soy el único que quiero aclarar esto, ha abordado el personaje de Don Ruma. Quizá lo abordé de manera más completa, pero hay varios, porque es un personaje que está ahí. Hay una cronista, la cronista de acá de Tuxtla, que me invitó recientemente para presentar ya un libro con fotografías de Don Ruma. Magdalena Jiménez, que hizo una labor sobre todo de descifrar los textos de la Estrellita de Oriente. Paleografía pura. Paleografía, y como ella escribe así de manera manuscrita, pues pudo descifrar los textos que se encontró de la Estrellita, que creo que fueron alrededor de 20. Yo conozco alrededor de 10. Entonces, me parece que justamente el interés que despierta Don Ruma es porque cuando mengua y vemos tanta abundancia de un periodismo que a veces no responde a los intereses de la sociedad, pues uno quisiera que se hiciera un periodismo tipo Don Ruma, donde se antepone sobre todo la honradez, esta verticalidad al decir las cosas, ¿no? Sí, es un ejemplo de ética periodística al final, ¿no? Creo que por lo que me comentas, esta parte de compromiso personal por su experiencia en la política, pues lo hace y seguramente pudiera tener una explicación de la formación que tenían en aquel tiempo. Creo que este asunto de la buena caligrafía, la otra, estábamos hablando de una sociedad porque ¿cuántos ejemplares él construía? ¿Era uno? ¿Y lo leía o lo hacía? No, él publicaba alrededor, o sea, por cada ejemplar que escribía, sacaba 3 copias. Entonces, a veces hasta 4, ponía papel carbón y ahí salían unos ejemplares. Es que ese dato en papel carbón era, no toqué tu fotocopiadora ni... Alrededor de 10 ejemplares, entre 10 y 20 eran los ejemplares que publicaba diariamente, lo envolvía en una especie de cucurucho y lo iba tirando a las refresquerías donde se concentraba la gente. Una ocasión, ya hacia los 50, un magnate ahí norteamericano ofreció $10,000 por toda la colección de la Estrellita. Pues obviamente nadie lo tenía ni lo tiene. Hoy a duras penas sobreviven algunos ejemplares, ¿no? Mira, pues es una paradoja porque probablemente si Don Ruma hubiese vivido en la época de las redes sociales, no hubiese tenido este impedimento que hoy, pues bueno, aquel impedimento que tuvo en aquella época, ¿no? El no poder llegar, porque hoy ese es un tema que también más adelante te voy a preguntar en torno a la aparición de las redes sociales y el periodismo. Pero, ok, Santiago Serrano, creo que quedó pendiente por ahí una anécdota que me habías platicado acerca de su poesía y este diálogo que tenía con las autoridades, porque yo creo que sí valdría la pena que lo compartiéramos. Bueno, sí. Decía que Santiago Serrano ha estado todo el tiempo estuvo vinculado al periodismo. Y el periodismo se ha vinculado también con el apoyo subterráneo de los políticos. En 1942, entre 1942 y 1944, se construye la presidencia municipal, lo que ahora es el hermoso museo de la ciudad.
Y Santiago Serrano era muy amigo del presidente municipal. De Tuxtla. Sí. De Tuxtla Gutiérrez. Y al parecer, pues le había ofrecido algún apoyo económico a Chanti. Pero pasaba el tiempo y pues simplemente no recibía nada de Fidelito Martínez, que además era muy amigo de él. Entonces Santiago Serrano, en lugar de criticar, como hay unos periodistas que lo llegan a hacer, y prácticamente chantajear al político, él no lo hace de manera muy fina, solicitándole que recordara ese apoyo que le había prometido. Entonces le escribe este poema que lo voy a leer. Dice a Fidel Martínez: fue durante el maniático febrero que me ofreciste mitigar mis penas, nombrándome aviador o ingeniero de balcón, ¿no fue así, caro mecenas? Pero aunque en el pedir fui tempranero, aún no ingreso al panal de las decenas, y ya me llega el agua hasta el huerguero, y cuento a los ingleses por docenas. Solo Tomás, Farías y Arciniega, ellos eran periodistas también, saben hallar la punta del ovillo. Si en la vida he de ir siempre a la saga, mejor es suicidarme, Fidelillo. O me cuelgo de una verdolaga o me meto una bala en el bolsillo. Bueno, Fidelito en ese tiempo estaba empecinado a terminar la presidencia municipal, el presidente municipal. Así que no le da nada a Santiago Serrano, ningún apoyo económico, no lo nombran en ningún cargo dentro del ayuntamiento. Santiago Serrano no se molesta, por el contrario, acude a otro amigo de Santiago Serrano y hacen un relajo de esto, ¿no? Le contesta también con un poema, a través de Tomás Martínez, contestándole a esa solicitud de Santiago Serrano, que quería ser aviador o quería ser asesor o quería ocupar un cargo en la presidencia. Entonces le dice: hermano Chanti, escuché tu plegaria, gran Mefisto, le decía Mefistófeles a Santiago Serrano, en que tiendes parábola viviente, tu flácida escarcela donde ausente a tiempo está el rintintín del pisto. El alcalde es amigo y buena gente, su almita es buena como la de Cristo, pero es difícil, Chanti, por lo visto, que te nombre aviador o confidente. ¿Qué dijera de ti el pobre Horacio si viviera al verte en estas penas, croando sin cesar cual un baratracio? Don Fidel te daría 1000 decenas, mas su afán de erigirnos un palacio lo privan del placer de ser mecenas. Bueno, de ahí ya no supimos si Chanti Serrano se ahorcó de una verdolaga en su Chiapas o metió una bala en el bolsillo, ¿no? Como había prometido. ¿Y si el presidente municipal hizo la presidencia municipal? Sí, porque ahí está el Museo de la Ciudad. Eso sí, está el testimonio, ¿no? Entonces, el dinero fue bien encauzado, pero Chanti tampoco era alguien que iba a estar solicitando el dinero de la gente. Yo creo que esta es parte del sentido del humor que él tenía, de la ironía. Ni me imagino publicando esto. No, pero me imagino también, mira, qué nivel de diálogo poético, ¿no? En torno a un dato, ¿no? Que revela que buena parte de la vida de Chiapas se da en la amistad. Es decir, el trabajo de los poetas. ¿Qué tanto el poeta y el periodismo y el trabajo de un escritor se traduce en un buen periodista, en un buen poeta? Que la amalgama de estos saberes y de estas actividades. Bueno, yo veo que en Chiapas eso está un poco ausente, esa cuestión. En los 50 era increíble. La participación del intelectual era una participación pública. El intelectual no podía estar solo detrás del escritorio, sino que opinaba del contexto político, cultural. Si revisamos los periódicos de los 50, hay una intensa actividad de periodistas, de poetas, de historiadores en los periódicos. Eso se ha perdido un poco. Utilizaban las páginas del periódico para expresar su pensamiento y cuestiones de momento que se tenían que decir. Entonces abrimos un periódico, por ejemplo, de los 50, donde estaba Chanti, aparecen poemas de Galileo Cruz Robles, de Ranulfo Penagos, escribiendo sobre Chiapas, Sabines participando, Rosario Castellanos, o sea, una vida intensa pública en los medios. Creo que eso se ha perdido un poco. Claro que hay escritores
Héctor Cortés lo hace semanalmente, publica Alejandro Molinari, Andrés Fábregas Puig, lo hacen, pero me parece que son los menos. Esta galaxia que había de los intelectuales que participaban en las publicaciones, no lo vemos tan nutrida como en ese momento, ¿no? Todos participando. Por ejemplo, yo me encontré en una edición de Chiapas Nuevo de 1946, donde publica en la misma edición Santiago Serrano, Jaime Sabines, Galileo Cruz Robles, ¿no? Ranulfo Penagos, escribiendo sobre esto, Gastón de Vilac desde Tapachula, que son grandes escritores, poetas en ese momento. Entonces había una participación muy activa. Yo creo que esos mundos están muy unidos y que deberían expresarse más a través de los medios. Necesitamos esas opiniones. Claro, yo creo que Arcadio Acevedo se suma también a esto, claro, desde la perspectiva de la caricatura y además de la novela, ¿no? Este libro de Voces en Papel, La prensa en Iberoamérica de 1792 a 1970, que tú coordinaste, me decías que tiene un capítulo. Sí, viene un capítulo, ese libro ya es de hace algunos años, de Don Ruma. De Don Ruma. Así es. Si alguien quiere pues continuar, realmente yo lo voy a hacer. Si se motivó después de esta entrevista por que no la teníamos concebida así, la verdad es que parte del realismo mágico está en eso, en esta suerte de improvisación. Yo sabía que hay mucho que exprimir, incluso vamos a hacer un tercer bloque para entrar al otro territorio, porque esta parte fue sentido del humor, personajes, pero creo que todavía queda pendiente algo más contemporáneo, okay, ¿no? Más contemporáneo. Y bueno, Sareli, no sé si hay algún otro personaje aparte de estos, de Santiago Serrano, sí, de Don Gervasio y de Ruma, y si los abordamos en el tercer bloque. Okay. Bueno, pues le agradezco al auditorio que nos haya concedido una vez más su tiempo para seguirnos en esta ventana que es el Canal 10, y agradecerle por supuesto a nuestro coproductor, camarógrafo Juan Carlos, que siempre pues está haciendo todas las peripecias para que esta transmisión salga con la calidad y pueda llegar a ustedes. Gracias una vez más, doctor Sareli Martínez. Muchas gracias, Alejandro.